Muchas gracias por la invitación. Es ¿Vas un... a presentar? ¿Perdón? ¿Vas a hacer alguna presentación o nada más vas a hablar? No. Perfecto. Pues bienvenido, Gabriel. Si nos permites, entonces vamos a comenzar. ¿Te parece bien? Adelante, Denise. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a una conferencia más de Sí por México. Hemos platicado con ustedes que Sí por México es una organización de ciudadanos es un colectivo de ciudadanos y de organizaciones que lo que buscamos es tener injerencia en la vida pública del país y ejercer la representación, la democracia representativa. Pues bueno, sin más preámbulos, porque ya los hicimos esperar un ratito, le vamos a pasar la palabra a Jaye Galicot para que nos haga el favor de presentar a nuestro querido invitado, Gabriel Cuadri. Bienvenido, estás en casa. Somos organizaciones de la sociedad civil y personas que estamos muy entusiastas de escucharte. Muchísimas gracias. Adelante, Jaye. Gracias, Denise. Existe una máxima en el teatro. Ningún buen actor debe ser mala persona porque comparte su humanidad con el personaje. Sin embargo, esta máxima debería extenderse a todas las personas de todas las profesiones y en todas las actividades, aún las no profesionales. Nadie como Cuadri para ser testimonio de ello. No solo porque soy testigo de sus bondades como ser humano, sino también porque no existe mayor empatía que ver por otro, que se una uno al otro, con el otro, que saber que este mundo es de todos y para todos, que el cielo nos cobija y que luego se convierte en agua en montes, mares y ciudades, nos cubrió primero a todos. Ambiente, según su etimología latina, es lo que nos rodea metafóricamente. Nuestro invitado de esta noche es alguien que rodea y abraza. Ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, maestro en economía y candidato a doctor en economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue analista y jefe de financiamiento externo en el Banco de México. Fungió como director de planeación ecológica en el Distrito Federal. Fue presidente del Instituto Nacional de Ecología y director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Se desempeñó como director para México y Centroamérica de la empresa Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, SC, empresa especializada en medio ambiente y proyectos de energía renovable. Es autor de varios libros, numerosas publicaciones en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. Fue profesor de economía ambiental en la Universidad Iberoamericana y es profesor en la maestría en seguridad en el Colegio de la Defensa Nacional. Fue candidato a la presidencia de la República en 2012 y electo diputado a la Asamblea Constituyente del DF. Cedo el micrófono a mi querido Gabriel Cuadri. Bienvenido. Gracias, Jaye. Bueno, antes que nada, una disculpa por el error técnico que hizo que esto se retrasara un poco. Les agradezco muchísimo su invitación. Me honra mucho que tengan, digamos, la paciencia y el interés de compartir estas ideas conmigo. Perdón, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Entre 30 o 40, como 40, 45 minutos y luego, si nos permites, te haremos preguntas que nos van llegando del público. ¿Te parece bien? Perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, dicho eso, a mí me gustaría iniciar comentando que pues es fundamental para poder entender el desafío que se nos ha venido encima ahora con este gobierno populista autocrático. Es un poco entender dónde estábamos antes de que llegara este fenómeno, qué es lo que era México. Creo que es fundamental para no distorsionar, por un lado, el balance que debemos de tener de nuestro país
y por otra parte las perspectivas que nos ofrece el proceso que enfrentamos hoy en día. Ahora, hay que decir que México, a pesar de todas sus carencias, problemas, rezagos, corrupción, pobreza, desigualdad y una serie de cosas, México en las últimas décadas dio, digamos, un salto cualitativo en muchos sentidos. En primer lugar, México, hay que decirlo, porque hay que saber qué es lo que logramos para poder nosotros saber qué es lo que estamos perdiendo ahora. Perdón por la frase trillada, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo empieza a haber perdido. Y es lo que nos está pasando ahora, que no sabíamos verdaderamente lo que habíamos logrado hasta estos momentos en los que estamos o tenemos el riesgo de perderlo o que ya lo hemos perdido en muchos sentidos. Hay que decir que fundamentalmente que México transitó en estas pocas décadas a una democracia efectiva y vibrante después de haber sido un gobierno de un partido casi único. Una democracia vibrante operada por el IFE y por el ahora INE. Se consolidó la división de poderes, tenemos un Congreso plural, una Suprema Corte, pensamos todavía que claramente autónoma, también desde los años, finales de los años 80, principios de los 90, se emprendió por primera vez en la historia de México una política social expresa y focalizada a través de los programas de solidaridad, de Progresa, de Prospera, para el combate a la pobreza extrema. Y eso tuvo efectos claros. La pobreza extrema, a pesar de lo que han dicho todos los panegiristas de la autocracia, del populismo, la pobreza extrema en México se redujo y la pobreza también genéricamente hablando. Se dio fin, hay que decirlo, cambiando un poco de tema, a los monopolios en telecomunicaciones. Los que somos suficientemente viejos nos acordamos cuando en México había un monopolio en materia de telecomunicaciones. Acabamos con los monopolios en petróleo y electricidad, que hoy este gobierno está tratando de reconstituir algo verdaderamente insólito. Se devolvió la banca al sector privado después de que había sido estatizada por López Portillo. Se le dio autonomía al Banco de México, se le dio autonomía al INEGI, se fortaleció y profesionalizó esta institución tan importante. México se abrió también al mundo después de haber sido una economía cerrada en el proceso de sustitución de importaciones a lo largo después de los años 30 y 40 hasta los años 80. Entramos al GATT, después se creó o se promovió, se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y logramos más de 40 acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. México se convirtió en una de las economías más abiertas del planeta. Se creó la Comisión de Derechos Humanos, se crearon numerosos organismos autónomos en materia de regulación económica, la COFETEL, en materia de competencia, la COFESE, de energía, la Comisión Reguladora de Energía, de hidrocarburos, la CNH, de evaluación de la política social, el Coneval, de transparencia, el INAI, de evaluación de la educación, el INE, se le dio un elemento de viabilidad al sistema de pensiones a través de las AFORES, que iban a quebrar verdaderamente las finanzas públicas. También se creó un sofisticado sistema anticorrupción que este gobierno ha paralizado y un mecanismo de sostenibilidad presupuestaria a los gobiernos estatales, que fue la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Se instituyeron el Seguro Popular, el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos para darle cobertura a la población. Con esta estaba asegurada y no tenía protección para enfermedades graves. Se creó el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios para afrontar emergencias nacionales, que este gobierno ha saqueado. Se creó el FONDEN, el Fondo Nacional, el Fondo de Desastres Naturales, que este gobierno también ya saqueó y se apropió de él. Se llevó a cabo una profunda reforma educativa para devolverle al Estado la rectoría en la educación y sustraerla del control de mafias sindicales, lo cual ya se ha revertido. Y otra vez se le entregó el control de la educación a mafias sindicales. También se promovió a través de la reforma educativa el mérito y la calidad de la educación pública, la meritocracia, la evaluación. Todo esto se ha destruido recientemente. Fue creada una policía federal que no teníamos, de carácter civil, con todos los problemas que ello implica, pero que profesionalizó y le dio habilidades técnicas y logísticas a este cuerpo policíaco. Se edificó una compleja arquitectura institucional y regulatoria de la reforma energética, que fue un verdadero logro. Terminó con los monopolios en energía, se abrió a la inversión privada, tanto el petróleo como
como la energía eléctrica y se lanzó un ambicioso programa de transición hacia las energías limpias y renovables a través de la reforma energética. Y esto se hizo con base en la ley de transición energética, con la ley de cambio climático y con la ley de la industria eléctrica. Y también, pues México pues, adoptó, asumió compromisos muy claros en el Acuerdo de París en materia de cambio climático, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030. También, bueno, en medio de todo esto digamos, no tiene una línea temporal, digamos, única, sino que está un poco salteado. Bueno, se creó la Semarnat, no existía la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se creó la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y la CONABIO, la Comisión Nacional de la Biodiversidad. Y en política exterior, México en los últimos lustros pues adquirió un claro compromiso con la democracia, con la cooperación, con los derechos humanos y con el sistema multilateral internacional. Y todo esto pues se está perdiendo, lo estamos perdiendo día con día. México llegó a ser un país plenamente democrático. Nos convertimos, hay que decirlo, en una potencia exportadora de manufacturas, de autos, de equipos electrónicos, en materia aeroespacial, y fuimos la 12ª economía del mundo, hay que decirlo claramente. Crecieron enormemente las clases medias y las ciudades del norte y centro prosperaron de manera espectacular. Alguien que haya de San Luis Potosí, a Aguascalientes, a Guadalajara, a Hermosillo, a Torreón, a Monterrey, a Mexicali, a Tijuana, a Chihuahua, se puede dar cuenta de a Querétaro, desde luego, a Celaya, Salamanca, Guanajuato, León, etcétera, se puede dar cuenta de la enorme prosperidad que se creó en el centro y norte del país. Se abatió la mortalidad materna e infantil, que son indicadores clave de bienestar social. La cobertura de educación superior llegó a niveles considerables, 36%, algo relativamente amplio o digamos considerable, incluso en el contexto de la OCDE, así como el acceso a viviendas dignas y a una multiplicidad de satisfactores que hoy los mexicanos tienen. La electricidad, el agua potable y el saneamiento superaron coberturas del 90% en el país. Se redujeron la pobreza extrema y la desigualdad, la pobreza extrema, como ya lo dije, e incluso la desigualdad, a pesar de lo que dicen los panegiristas de la autocracia y del populismo. El coeficiente de Gini se redujo notablemente en los últimos lustros, que es el parámetro o digamos el criterio para medir la desigualdad en los países. Se construyó un importantísimo sistema nacional de áreas naturales protegidas, de parques nacionales, de reservas de la biosfera, y grandes sectores industriales dejaron de ser factor relevante de contaminación. Todo esto lo logramos en pocas décadas. Ahora, evidentemente, esto era perfectible, tenía defectos, tenía problemas, pero lo que está ocurriendo hoy en día es algo verdaderamente insólito, es algo que pues claramente pues tiene o implica un proceso regresivo, un proceso de destrucción, de desmantelamiento, un proceso en el que se está desmontando toda la institucionalidad que permitió que México fuera lo que es hoy en día. Y pues lo que resultó es que por diversas razones, por diversas condiciones, por la corrupción, hay que decirlo, es un problema del cual nunca nos pudimos librar adecuadamente, y también por la retórica, los medios de comunicación y sobre todo la existencia de un líder populista, carismático, destructor, contrario a todos los valores democráticos y a todo lo que se había logrado en el país. La gente en gran parte adquirió o fue acumulando un gran, digamos, acervo de rencor, de resentimiento, de frustración en contra de las instituciones, y pues fue muy vulnerable a esta prédica populista, a esta prédica de destrucción, a esta prédica digamos, de resentimiento. Y pues el populismo, como ya lo sabemos, tiene características que seducen a gran parte de las masas. Y pues así como en otros países del mundo, igual que en Hungría, que en Polonia, que en Turquía, que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Bolivia, que en Venezuela, pues México fue presa de esta enfermedad populista
y caímos en las garras del populismo, algo de lo cual nos habíamos librado durante mucho tiempo. Finalmente caímos en este proceso. Y bueno, digamos, esta condición que bueno, todo el mundo dice, y es obvio y lo reconocemos, esta opción política que ganó con una amplia mayoría, 53% de los votos, pues tiene legitimidad. Y como ocurre con todos los gobiernos populistas, pues a pesar de la destrucción, de la devastación que van dejando a su paso, pues siguen siendo populares, fundamentalmente por dos razones, o por tres razones. Por una, digamos, técnica de comunicación social que apela a las fibras más íntimas, más básicas, más primitivas de la gente, a través de la reiteración de mentiras, de simplificaciones, que la gente finalmente cree. Y por otro lado, a través de la creación pues, de un gigantesco sistema de subsidios clientelares que se ha creado y que se ha creado en México y que pues eso va comprando votos, va comprando voluntades y va asegurando la perpetuación, el mantenimiento y tal vez la perpetuación del propio régimen. Hay que decir que lo que ha ocurrido con los recortes presupuestales brutales, con el desmantelamiento del Estado, nada tiene que ver con austeridad, para nada. Lo que está haciendo el presidente López es simplemente desmantelar a la administración pública con el objeto de liberar recursos para sufragar sus absurdos, sus proyectos faraónicos que, según él, le permitirán trascender en la historia. Y por otro lado, para financiar un gigantesco, como yo lo comentaba, sistema de subsidios clientelares que cuestan más de 450,000 millones de pesos anuales. Subsidios para todo el mundo. De hecho, hoy el presidente López tiene subsidiados directamente a más de 25 millones de personas que van a ser leales votantes el año que entra y tal vez en el futuro, si es que no enfrentamos una crisis fiscal terminal. Y pues todo esto es, digamos, la arquitectura de un Estado populista. Lo que ha hecho el Estado populista o el gobierno populista, mejor dicho, es destruir bienes públicos, es destruir servicios públicos, es destruir instituciones, es destruir a la administración pública, es destruir al Estado. ¿Con qué? Con la finalidad de crear una relación directa de dependencia entre el presidente de la República y la gente. Una relación directa de dependencia a través de estos subsidios, de estas dádivas, de estas subvenciones clientelares, que lo que hacen es crear esta relación en la cual pues, la gente depende y ve en el gobierno, ve en el Estado al salvador, ve en el Estado el proveedor. Y esto además va destruyendo la iniciativa individual, va destruyendo la moral cívica, va destruyendo las capacidades, digamos, autogestivas de la sociedad, de los individuos, de las personas. Entonces, lo que está ocurriendo verdaderamente es una devastación sin precedentes en la historia de México y solamente en 2 años. Podemos prever lo que va a ocurrir a lo largo de los siguientes 4 años y veremos que esto es verdad, estamos verdaderamente presenciando, sufriendo, testimoniando pues una verdadera catástrofe. Si nosotros pudiéramos imaginarnos una gráfica en la cual en el eje horizontal tenemos desde luego al tiempo y en el eje vertical una cierta medida de las acciones del presidente y ponemos puntos en esa gráfica, los unimos con una línea y los proyectamos al futuro, veremos un desenlace verdaderamente catastrófico, verdaderamente, digamos, inaceptable. Veremos el establecimiento de un régimen autocrático, probablemente de una dictadura, de la destrucción total de la institucionalidad del país y de la devastación también de la capacidad autogestiva de la sociedad. Entonces, esto creo que debe de movilizarnos, que debe de crear pues una reacción, una reflexión pues muy clara, que no tolere absolutamente ni un solo ápice de digamos, proceso frenético, compulsivo, exacerbado de destrucción de la nación que está ocurriendo hoy en día. Ahora, el populismo pues es un fantasma que hay que decirlo, que está recorriendo al mundo, ya lo comentábamos, en diferentes países y que recorre al mundo desde principios del siglo XX. Esperemos que la derrota de Trump hoy en los Estados Unidos marque
un punto de inflexión, un parteaguas, a partir del cual pues, diferentes sociedades en el mundo empiezan a darse cuenta de lo que está ocurriendo con el populismo. Y por cierto, a lo mejor es una exageración, ¿eh? Y queda fuera de toda proporción. Pero Hitler ganó las elecciones, fue un populista extremo que llegó al poder gracias a la democracia. El populismo está engendrado y es llevado al poder por los propios mecanismos democráticos. Y las democracias se suicidan, ¿eh? Las democracias son mortales. Las democracias pueden morir gracias a estos líderes populistas que devastan y destruyen los contrapesos democráticos de las sociedades. Y bueno, hemos visto cómo el populismo pues captura la psique del pueblo, captura su imaginación. Y digamos, en México, pues prácticamente más de la mitad de la gente sigue creyendo y sigue apoyando al presidente López. Lo vemos todos los días en el seguimiento o en el tracking que hace el economista de la popularidad de López, que pues no baja de 57, 58%, lo cual es una barbaridad. Y que desde luego se explica por lo que ya comenté, por este ejercicio de comunicación compulsivo, narcisista, cotidiano, y por los subsidios clientelares, y también porque la gente verdaderamente cree y está esperando un líder carismático que sea capaz de resolver los problemas del país en forma casi mágica. Entonces, lo que hacen los populistas, y particularmente, bueno, en general los populistas y desde luego el presidente López, es polarizar, es llevar a la sociedad a reacciones y posiciones cada vez más extremas e irreconciliables, la mitad contra la mitad del país contra la otra mitad del país. Y pues el populismo lo que hace es que va degradando a la democracia liberal, que tanto trabajo nos costó construir, y va envileciendo la convivencia política. Introduce como elementos clave de comunicación, y lo vemos todos los días, la demagogia y la mentira. La verdad es que en nuestro caso es paradigmático. Ahora, hay algo adicional. El populismo tiene, digamos, adquiere cierta legitimidad porque convoca a los desilusionados, apela a la desilusión y a los dejados atrás, que en todas las sociedades hay gente desilusionada y dejada atrás. Y esto le da legitimidad y los convierte a los desilusionados y a los dejados atrás, y también a los fantasiosos, a los ingenuos, los convierte en una poderosa fuerza electoral. Toca las fibras más elementales de las personas, las fibras más oscuras, más sensibles de amplios sectores de la población, con esta retórica vulgar, pendenciera, simplificadora, reiterativa, que apela mucho más a sentimientos y prejuicios que al razonamiento o al reconocimiento sistemático de hechos. Es increíble cómo un personaje tan burdo, tan lerdo, tan vulgar como el presidente López, hay que decirlo, ha sido capaz de capturar la imaginación y el apoyo del 57% de los mexicanos. O sea, algo está mal, algo hicimos mal, algo tenemos mal los mexicanos que permitimos yo diría, esta perversión gigantesca. El populismo también, el que estamos sufriendo en nuestro país, pues cancela el diálogo informado. Ya no valen los hechos, lo que vale es la posverdad. Sustituyen a la verdad y al diálogo informado la exacerbación de pulsiones. El populismo plantea un reduccionismo grosero de la realidad y sin embargo pues va calando muy hondo en la mente de la gente, incluso de una proporción mayoritaria de las personas, como ya lo comentamos, en donde también pues hay enemigos del pueblo. Todos los populistas tienen enemigos, que son los enemigos del pueblo, enemigos identificados, que pueden ser grupos étnicos, pueden ser otros países, pueden ser grupos sociales. En este caso es la mafia del poder, son los neoliberales, son los conservadores, son todos aquellos que no apoyan al régimen actual. Este régimen considera como enemigos o adversarios a todos los que no son incondicionales de él. Entonces, pues esto, digamos, esto va sembrando, digamos, la semilla o la simiente de la polarización y hay que decirlo claramente, probablemente de la violencia también, porque esto han hecho todos, desde Hitler, desde Chávez, desde Maduro, desde Evo Morales, desde Bolsonaro, desde Erdogan, desde Víctor Orbán, todos estos han hecho exactamente lo mismo. Lo que pasa es que también hay de populistas a populistas, hay populistas ilustrados, elegantes, más o menos elegantes,
populistas con capacidades ejecutivas, que son gente pues competente, como podríamos decir, hay que reconocerlo, el caso de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ¿no? O como el mismísimo Vladimir Putin en la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética me ganó el lapsus. En Rusia, y comparados, digo, ellos, o Víctor Orbán en Hungría, que comparados con López, con Chávez, con Maduro, realmente nos dejan además en una situación de vergüenza extrema, porque incluso la calidad de nuestro populista es terriblemente baja. Es, digamos, de la peor ralea que puede observar el mundo en la actualidad. Y desde luego con el presidente Trump, que ha hecho que la democracia en Estados Unidos pues llegue a niveles, a los niveles más bajos posibles, y que la ha puesto en un riesgo enorme de degradación, que esperemos que hoy se revierta con la victoria, con la victoria de Joe Biden. Entonces, el populismo engendra también la violencia, porque está cultivando el rencor, está cultivando el resentimiento, está cultivando la mentira, está cultivando el odio todo el tiempo, y eso es terrible. Está cultivando la fractura. En México, hay que decirlo, esta reacción de la alianza federalista de los gobernadores, que pues han decidido no comulgar y no tolerar posición de López en materia presupuestaria, pues esto ya, digamos, esto nos lleva a pensar en algo que nunca nos habíamos atrevido a imaginar en México: la fractura del país, la ruptura del pacto federal, en donde los estados prósperos, modernos, del centro y del norte, se rebelan en contra de la imposición fiscal de un gobierno populista radicado en el centro, y de un gobierno populista que les quita recursos, los esquilma y los saquea fiscalmente para transferirlo a subsidios clientelares y a proyectos megalómanos totalmente absurdos, y con toda razón no están dispuestos a transigir y exigen la revisión del pacto federal. Y esto es el primer paso para exigir la revisión de cosas mucho más profundas. Simplemente, yo no quiero ser alarmista, pero bueno, si bien el caso de Cataluña tiene profundas raíces históricas, étnicas, culturales, etcétera, etcétera, pero la rebelión separatista catalana tiene como argumento central el tema fiscal. Entonces, lo que está haciendo López es realmente incubar el huevo de la serpiente. Está incubando la destrucción misma del país. Perdón, pero no estoy exagerando. Está sembrando, está poniendo la simiente para que se desarrolle esta fractura en nuestro México, que sería terriblemente dolorosa, y creo que ninguno de nosotros queremos. Ahora, también hay que decir que el populismo pues, implica la fascinación por la farsa, por el farsante que seduce, que divide, que polariza, que insulta todos los días, como lo ha hecho ahora, ayer, nada más, o hoy, contra mexicanos, contra la corrupción, una cosa verdaderamente inmoral, es absolutamente intolerable. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de la República se lance en contra de una organización social, y, digamos, absolutamente impoluta, y que tiene la tarea nobilísima de combatir la corrupción? Pero bueno, son rasgos claros de este populismo que aqueja al país. El populismo apuesta a la explotación del resentimiento y del rencor, pero no, además de lo que ya dije, como catalizadores de la acción política y del voto. Está transformando el resentimiento en un enorme poder de voto. Y con esto, pues piensa ganar, y puede ganar todas las elecciones que se plantee. Simplemente hay que recordar, y no creo exagerar cuando digo que, bueno, Chávez y Maduro ganaron elecciones legítimamente, o con todas las asegúnes que le queramos ver, pero la mayoría de la gente votó por Chávez y por Maduro, aún habiendo destruido a su país. Eso es increíble. Entonces, esto lo vamos a ver en México. Este proceso de destrucción no va a ser suficiente, creo yo, como para hacer cambiar el sentido del voto, por lo menos de grandes sectores de la población. Entonces, también el populismo, incluso el nombre mismo del partido de López así lo plantea, siempre pretende una especie de acto supremo de purificación, de regeneración, donde todo lo anterior no vale, donde la destrucción de las instituciones de regímenes anteriores es el objetivo central, y a los
digamos, a la historia reciente del país no se le atribuye ninguna ventaja más que malignidad y perversión. Todo lo anterior era malo y hay que destruirlo. Y hay que purificarlos en esta especie de hoguera populista que es la que ha encendido López de manera frenética y compulsiva. Y digamos que el populista hace todo esto sin proponer nada, porque no propone sustitutos mejores, viables o razonables, simplemente destruye. Lo que hace es concentrar poder. López lo que ha hecho, además de destruir al Estado para transferir recursos masivamente a subsidios, digamos, clientelares y proyectos absurdos y megalómanos, ha sido concentrar el poder, concentrar todos los hilos del poder en la mano. Por eso destruyó los fideicomisos, por eso se apropió más de 160,000 millones de pesos de los fideicomisos, destruyendo a la ciencia, destruyendo la tecnología, destruyendo la capacitación, destruyendo las instancias que le daban protección a las madres, a los niños, a los enfermos, destruyendo el fondo en fideicomiso para gastos catastróficos, porque él quiere ejercer todo de manera personal y esto se lo permitimos. Esto es obra, además, de su partido en la Cámara de Diputados, lo cual es lo más vergonzoso que ha ocurrido en la historia reciente del país. Entonces, digamos, el populista es este fantoche que todo el mundo celebra, así como celebraban a Trump, casi la mitad de los norteamericanos, más de la mitad de los mexicanos celebran al fantoche López. Y digamos que estamos ante el caso, pues, de un rey loco, es un nuevo rey loco o rey trastornado. Quienes vieron The Game of Thrones se acuerdan de al principio siempre se hace referencia al Mad King, al rey loco, ¿no? A un rey que toma decisiones totalmente aleatorias, sin fundamento, solo para acrecentar poder, para destruir a sus adversarios, para destruir contrapesos. Es el mismo caso de Calígula. Por eso López perfectamente puede ser comparado con Calígula o con Enrique III de Inglaterra, ¿no? O bien con el rey Lear en la famosa obra de Shakespeare, cuyos resortes simplemente son la acumulación constante de poder y la demolición compulsiva de contrapesos, la estulticia y el narcisismo. El narcisismo es un componente fundamental del populismo. Vean a Donald Trump, vean a López. Todos los días López prefirió dejar en el agua abandonados a sus coterráneos en Tabasco con tal de no perder la oportunidad de una conferencia mañanera en estos 2 días. Es algo verdaderamente inmoral e insólito que nunca habíamos visto. Y como pasa con muchos populistas, pueden hacer prácticamente lo que deseen. El mismo Trump dijo, yo puedo matar de un balazo en la Quinta Avenida de Nueva York a cualquier persona y mi popularidad no se va a ver mermada. Pues López puede hacer lo que quiera, prácticamente. Como es el primer presidente que no atiende, no muestra solidaridad en el caso de desastres naturales. Y tienen la desvergüenza, sus gentes, sus lacayos de Morena, que piden cooperación a la gente y a la sociedad cuando que ellos destruyeron el Fonden, lo devastaron, se lo entregaron, lo saquearon y se lo entregaron a López para que él ejerza los recursos de manera discrecional en lo que a él verdaderamente se le dé la gana. Y eso, pues lo permitimos, lo permiten los mexicanos, es algo verdaderamente increíble. Ahora, el problema también con los populistas es que, como decíamos, como apelan, invocan y convocan fibras pues muy sensibles, oscuras, profundas, primitivas de la gente. A la gente muchas veces le da vergüenza reconocer que apoya a los populistas. Ese es el voto oculto, es el voto negro que muchos ejercicios demoscópicos y muchos encuestadores no detectan. No lo detecta porque la gente no lo dice, pero en el fondo está de acuerdo con el populista. Y por eso cuando llegan las elecciones, los populistas obtienen un mayor porcentaje de votos de los que le atribuían las casas encuestadoras. Eso pasó con Trump, que en principio hubiera tenido, de acuerdo a las encuestas, una diferencia de casi o más de 10 puntos por debajo de Joe Biden, y resulta que prácticamente, bueno, que la diferencia fue mínima y que ganó Joe Biden realmente por una casi infinitesimal. Entonces, aquí estamos ante un problema que los mexicanos pues no sabemos verdaderamente, creo yo que no tenemos claro cómo enfrentar, cómo evitar. ¿Por qué?
porque la democracia liberal, que nos costó tanto trabajo construir en México, como expresión electoral, como expresión de preferencias individuales, como la concreción de las preferencias, de los deseos, de los anhelos, de las aspiraciones de la gente en instituciones representativas de gobernanza. Todo esto que nos costó tanto trabajo, hoy es puesta al servicio, o digamos es conculcado, capturado por el populista para ponerlo a su servicio. Entonces ahí el populismo es donde digamos, anida, se desarrolla, crece y finalmente destruye. Es verdaderamente el huevo de la serpiente, como en esta película tan célebre de Bergman, que habla de otras cosas, pero que yo creo que es una buena metáfora de todo ello. Entonces, estamos ante un fenómeno terrible. La destrucción que ha llevado a cabo López es verdaderamente insólita. Si hacemos un inventario de todo esto, no terminaríamos. Va desde la Policía Federal, el Seguro Popular, el Fondo de Enfermedades Catastróficas, la reforma educativa, la reforma energética, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, ha capturado todos los organismos, los órganos reguladores del Estado, que eran, digamos, sus contrapesos, los órganos autónomos del Estado. Por ejemplo, en mi tema, que es de lo cual vivo, en lo cual trabajo y de lo cual creo que sé un poco, en el tema ambiental, las cosas han sido verdaderamente terribles. O sea, López, por ignorancia, o no sé si tiene algún tipo de rencor, digamos, psicoanalítico profundo, odia a los temas ambientales, los detesta, no solo no los entiende, sino que los detesta. Ha demolido literalmente a la Semarnat, que trae una institución que costó tanto trabajo crear. Por ejemplo, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas le quitó casi el 40% del presupuesto. En la Profepa, que es el órgano de inspección y vigilancia y de aplicación de la ley en materia ambiental, despidieron a todos los delegados de Profepa en los estados de la República. La Profepa prácticamente ya no funciona, quedó totalmente inoperante. A la Comisión Nacional Forestal le quitaron también casi la mitad de los recursos. A la Conagua igual, todo lo que tiene que ver con infraestructura de tratamiento de aguas residuales y control de la contaminación del agua. Entonces, a la Conavio le quitaron el fideicomiso y es increíble. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el doctor Sarucán, pues, que es la cabeza formal de la Conavio, pues, no haya puesto el grito en el cielo o haya hecho algo para evitar la destrucción de esta institución, pues emblemática, no solamente en México, sino en el mundo, porque la Conavio es una entidad de referencia en materia de biodiversidad, no solamente en América Latina, sino yo diría en el contexto mundial. Y bueno, imagínense lo que está pasando con nuestros parques nacionales y reservas de la biosfera, donde perdieron el 75% de su presupuesto operativo y donde han perdido casi el 70% del personal. Ya no hay guardaparques, ya no hay vigilancia, ya no hay proyectos de conservación, ya no hay absolutamente nada. Están abandonados nuestros parques nacionales y reservas de la biosfera y pues esto es un crimen verdaderamente ambiental. Y bueno, en materia energética las cosas son, digamos, terribles. O sea, López, por la vía de los hechos, porque no ha reformado la Constitución, ni ha abrogado la ley de la industria eléctrica, ni la ley de cambio climático, ni la ley de transición energética, por la vía de los hechos, canceló, bueno, eso es en el tema del petróleo, que no tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar, pero canceló las rondas de licitación de campos petroleros, simplemente porque sí, porque quiere reconstituir un monopolio totalmente anacrónico y obsoleto, que es el de Petróleos Mexicanos. Le está destinando cantidades colosales y cósmicas, yo diría, de recursos, con un costo de oportunidad fiscal brutal a Pemex, para, digamos, cumplir con esta fantasía y yo no sé cómo llamarle, esta idea pues bastante irracional de reconstruir un monopolio en el caso de Pemex. En el caso de la energía eléctrica, el gobierno, háganme el favor, o sea, es increíble. Hoy en día las energías renovables son más baratas que las energías convencionales y fósiles. La energía solar y la eólica producen, en términos de megawatts hora o de kilowatts hora, energía mucho más barata que el gas, y desde luego que el combustóleo o que el carbón. Bueno, sin embargo, el gobierno canceló las subastas
de energía renovable. La última tuvo lugar en 2017, en donde se obtuvieron precios por kilowatt hora de electricidad generada por el sol y por el viento, muchísimo, 8 veces por debajo de los costos que tienen las centrales obsoletas, contaminantes de combustible y carbón de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el gobierno miente y nos hizo que hizo todo esto porque había contratos leoninos y porque quería reducir los costos de la electricidad en el país, lo cual es una absoluta mentira. Entonces, nos quedamos sin un instrumento fundamental para, digamos, promover la transición energética hacia un sistema eléctrico basado en energías limpias y renovables. El gobierno también acabó, literalmente, con otro instrumento fundamental de transición energética, que eran los certificados de energía limpia, que con el cual se creaba, digamos, evidentemente un mercado en el cual se compraban y vendían estos certificados que representaban pues un incentivo clarísimo para los productores de energía solar, eólica, geotérmica, para, digamos, ampliar las inversiones. Desde luego, todo esto creaba un ambiente generalizado de bienvenida, de incentivo, de promoción de la inversión privada mexicana y extranjera. Llegaron a México decenas de miles de millones de dólares de inversión en energías limpias. Todo esto se acabó, absolutamente se acabó por las decisiones de López. Y más recientemente, pues la CENER, la Secretaría de Energía, promulgó, como todos sabemos, estos, digamos, acuerdos de confiabilidad del sistema eléctrico nacional, en el cual de manera arbitraria, de manera irracional, de manera ilegal, bloquea la entrada en operación de centrales de energía limpia, les multiplica por 7 los costos de transmisión de electricidad y rompe con el principio económico del despacho. Esto es que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, despacha primero o pone en operación primero las centrales más baratas y después las más caras. Esto favorece desde luego a las energías renovables. ¿Por qué? Porque el costo marginal de 1 kilowatt hora generado en una planta de energía limpia, solar o eólica es cero, absolutamente cero. Por tanto, son las más baratas. Bueno, lo que hacen estos acuerdos es romper esos criterios de, digamos, prioridad económica y le dan en todo esto privilegios a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad obsoletas que funcionan con combustóleo y con carbón. Con lo cual, no solamente estamos ante una irracionalidad total desde el punto de vista económico, sino ambiental y de salud pública. ¿Por qué? Porque el combustóleo fundamentalmente es el combustible más sucio y más contaminante que existe y que es responsable de más de 24,000 muertes prematuras en México por la generación de partículas menores a 2.5 micras que producen enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares y también están relacionadas con enfermedades degenerativas como es el caso del Parkinson y del Alzheimer. Y algo muy importante, en estos últimos meses se ha demostrado cómo la contaminación que generan este tipo de centrales termoeléctricas a combustóleo se vincula con una mucho mayor mortalidad por COVID-19, por la vulnerabilidad previa del sistema respiratorio a las infecciones, como es el caso del COVID. En fin, estamos ante una verdadera, digamos, algo increíblemente irracional ante esta demolición, esta destrucción, esta devastación. Y en materia, digamos, de política exterior, pues México ha repudiado el Acuerdo de París, igual que Trump, el Acuerdo de París en materia de cambio climático, porque por las decisiones del gobierno, pues es imposible cumplir ahora con los compromisos que teníamos de reducción de emisiones hacia el 2030. Pues México es el hazmerreír del mundo, estamos haciendo el ridículo, estamos convirtiendo en un verdadero rock state, ¿no? Un estado felón que no cumple y repudia sus compromisos en materia ambiental. Y bueno, esto tendrá consecuencias muy graves ahora que llega Biden a la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Biden tiene un ambiciosísimo plan verde de energía renovable y de cambio climático, y ya lo dice expresamente en este plan, va a utilizar una serie de herramientas que incluyen la imposición de aranceles a las importaciones de países que no tienen políticas ambientales y climáticas suficientemente ambiciosas o estrictas con referencia al Acuerdo de París. Entonces, esperemos la imposición de aranceles a México en sus exportaciones a Estados Unidos por razones climáticas y ambientales y por otras razones ambientales, por supuesto.
porque también, pues aquí Biden podrá poner en juego todos los mecanismos que tiene el TEMEC para, pues, acusar a nuestro país de que está incumpliendo con su propia legislación ambiental y con los acuerdos internacionales, y que está creando, pues, esta especie de dumping ecológico. Y para terminar, ya no quiero abusar de su paciencia, hablar un poco también de la política exterior. Me parece que México transcurre hoy en día por el periodo más vergonzoso en su historia en materia diplomática y en materia de política exterior, donde México ha decidido renunciar a los principios que se habían cristalizado en lustros anteriores de democracia, derechos humanos, medio ambiente, multilateralismo, y ahora México, pues, se convirtió, pues, en un promotor de dictaduras populistas en América Latina. Fue el caso, lo vimos, de Evo Morales, México oponiéndose a la Comisión de Derechos Humanos en Venezuela, algo verdaderamente insólito, México oponiéndose o promoviendo a candidatos, digamos, impresentables para la OEA, para el BID, en concierto con gobiernos también tan impresentables como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, el apoyo a la dictadura cubana, algo verdaderamente vergonzoso, perdón, la abyección ante Trump, el presidente de México convertido en un lacayo, un verdadero lacayo del demagogo norteamericano Trump, algo que nos humilla a todos los mexicanos y algo que creo que debe de preocuparnos mucho. Y ahora, la última en esta sección de pifias diplomáticas y de política exterior, que es el no querer reconocer la victoria de Biden. ¿Por qué? Porque López está comprometido de una forma inmoral con el demagogo norteamericano Trump. Y además probablemente tenga muchas afinidades, no sé si psicológicas, psiquiátricas o ideológicas con Trump, pero no lo hace, y eso está poniendo a México también en una situación absolutamente frágil, vulnerable y vergonzosa. En fin, aquí termino, ya no quiero seguir abusando del micrófono. Les agradezco muchísimo la invitación, su atención, y desde luego que quedo abierto a sus preguntas, impugnaciones, increpaciones, comentarios, etcétera, etcétera. A sus órdenes. Pues, Gabriel, muchísimas gracias. Gabriel Cuadri de la Torre, tocayo mío de apellido. Queríamos, primero, muchas gracias por tu plática, siempre son muy amenas. Es notable tu análisis, tu capacidad de explicación y sobre todo mantener una audiencia interesada en un futuro que tenemos que construir. Tenemos personas, quiero decirte, y muchas preguntas desde Tijuana a Mérida, lo cual nos da mucho gusto. Y mira, aquí la pregunta fue, tú describiste que hemos avanzado lento, construyendo instituciones, sin embargo, no hemos salido de la media tabla en los comparativos mundiales en crecimiento e ingreso per cápita. Bueno, también hemos dado la confianza a varios partidos, vamos a decir casi a todos, ya de todos los colores. Y no estamos seguros, y preguntan, ¿no estamos seguros que los ciudadanos dimos demasiada confianza? Pero como que abdicamos, no nos involucramos los ciudadanos. Y caímos ahora en realmente un retroceso enorme que muchos llaman el austericidio neocentralista. Yo le llamo la ineptitud destructiva totalmente. El ganso en cristalería, ¿no? El ganso loco descabezado en cristalería. ¿Qué no será, Gabriel? Y esta es la pregunta, que no hemos tenido claro un modelo de país construido entre todos, porque ya probamos partidos, ya probamos opciones, y realmente en México se ha quedado a la mitad. ¿Qué no será que nuestro modelo de país, el modelo de la mano de obra barata, el modelo de la maquila, que en vez del país que sea enfocado al talento, al emprendimiento, no tanto al empleo, al emprendimiento innovador, esto podría realmente generar mucho más bien? ¿Qué podemos? Porque pues ahora con esta destrucción tenemos la oportunidad de construir. ¿Qué oportunidades ves a la sociedad organizada, y muy en particular así por México, que estamos trabajando ahí, para activarnos, para construir ese México que todos queremos,
¿Y qué tanto crees que el ciudadano deba empoderarse y creer que podemos hacerlo organizados? Sí, gracias, Francisco. Pues mira, creo que has comentado cosas muy, muy importantes. Primero, el modelo de país. Perdón, Francisco, pero creo que sí teníamos un modelo de país. El modelo que perseguimos desde tiempos de Miguel de la Madrid fue una democracia liberal, una economía abierta, competitiva, globalizada, integrada al mundo. Buscábamos una sociedad, digamos, instituciones meritocráticas, buscábamos contrapesos al poder, pues, buscábamos desde luego evitar concentrar poderes en una sola entidad o en una sola persona. Buscábamos el equilibrio de poderes, lo logramos entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Buscamos ser un país, digamos, con una democracia liberal moderna. Ese era el modelo, ese era el modelo. Y creo y perdón que lo diga, pero es que no hay otro modelo, porque la única opción que existe pues, es el estatismo, el centralismo, el socialismo, el comunismo, el fascismo, o sea, no hay, digamos, no hay nada más allá deseable que la democracia, la economía de mercado, un Estado eficaz y funcional de una sociedad participativa, un Estado de derecho, la legalidad, el cumplimiento de los contratos, la seguridad, la impartición de justicia eficaz y adecuada. Eso es el modelo que queríamos, que teníamos claro, y que me parece que, bueno, y que lo perdimos, o que este señor López nos ha obligado a tirar a la basura. Ahora, que había problemas de instrumentación o de implementación, claro que lo sabía, Francisco. Errores, defectos, corrupción, etcétera. Pero yo creo que el modelo en general, era el correcto. La reforma educativa hacia allá tendía, la reforma energética hacia allá tendía, la meritocracia, la competencia, los mercados, la transparencia. Oye, logramos muchísimo en transparencia, en acceso a la información, o sea, algo incluso en combate, en instituciones de combate a la corrupción. Entonces, yo creo que no es un problema de modelo, ese lo teníamos claro. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad organizada? Creo que el caso que tenemos ahora con Sí por México es algo inédito. Y aquí pasamos, digamos, a la parte positiva de mi charla. Hemos sido capaces y han sido capaces, bueno, yo participo en Futuro 21, no sé si lo saben, y desde el año pasado estamos trabajando en esto mismo, desde el año pasado, y nos hemos organizado precisamente para buscarle una salida a esta situación terrible y para empezar a pensar en la reconstrucción del país. Yo creo que ya hay que pensar en la reconstrucción de México, y para eso necesitamos de toda la sociedad organizada. Necesitamos de esta alianza que está promoviendo, bueno, que hemos promovido desde Futuro 21 y que ahora promueve con mucho éxito Sí por México, entre la sociedad y los partidos de oposición, que es fundamental. No es algo inédito, esto nunca había pasado en México, y yo no sé si en el mundo, en donde la sociedad civil organizada se alía abierta y francamente con partidos políticos. Y los partidos les abren las puertas, hacen una autocrítica, se reforman y de esta manera, digamos, se refrescan las cosas y podemos avanzar. Con el objetivo muy claro, que creo que no hay que perder de vista, Francisco. Tenemos que ganar la Cámara de Diputados en 2021, a como dé lugar. Tenemos que ganarla, tenemos que ganar la mayor parte de las gubernaturas, tenemos que ganar los congresos locales y las presidencias municipales. Y para eso es fundamental no solo la alianza entre la sociedad y los partidos, sino entre los partidos políticos, entre el PAN, el PRD, el PRI y yo no sé si Movimiento Ciudadano, porque a veces da bandazos, a veces parece que sí, a veces parece que no. Pero yo soy un poco optimista en este sentido. La alianza ya cuajó en Baja California Sur, en Zacatecas, en San Luis Potosí, está cuajando en Nuevo León y en otros estados de la República, en Sonora también. Entonces, ahí vamos caminando. Y lo que ocurrió hoy, que hizo Sí por México, es un hecho verdaderamente histórico, que hay que reconocerlo y que pues tiende a lograr los objetivos que ya comenté. Y en ese sentido sí soy moderadamente optimista de que podremos deshacernos, así como los norteamericanos echaron a la basura a Trump, nosotros seremos capaces de echar a la basura a López en el 2021, tal vez con la revocación de mandato en 2022,
Habrá que ver si procede, si es conveniente, si no es un arma de dos filos. Y después en el 2024, donde habrá que pensar en un gobierno de reconstrucción nacional. Y desde luego en un gobierno emanado de todos los partidos de oposición. Gracias, Francisco. Pues, gracias a ti. Y mira, yo cuando digo modelo, no me refiero a modelo ideológico, socialista, comunista, sino más bien lo que dices tú, vamos a tener que reconstruir. Pues hagámoslo mejor, ¿verdad? Y ya no quiero seguir quitando el tiempo de mis compañeros, pero creo que tenemos la gran oportunidad de reconstruir juntos, ciudadanos, gobiernos, organizaciones de la sociedad. Muchas gracias, Gabriel. Ahí Gracias viene a la ti, siguiente Francisco. pregunta. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu exposición y por tu tiempo y tu experiencia. Yo quisiera preguntarte, ya está, Sí por México de veras ha hecho algo maravilloso, ya está unida la sociedad civil con los partidos políticos. A mí lo que me preocupa es como el poder mediático que está teniendo el señor marcando todas las mañanas, pues un tema, el tema que él quiere y no el tema que requiere el país. ¿Cómo podemos combatir ese poder mediático? Pues mira, gracias, Olga, por tu pregunta. La verdad, no sé. No sé. Me parece, hemos platicado en Futuro 21 de una estrategia que habría que llevar a cabo, una especie de guerra de guerrillas urbana, de comunicación, ¿no? De propaganda, ¿no? Se necesita un mecanismo, un aparato de propaganda, con pintas, calcomanías, con banderolas, con mantas, en los pasos a desnivel, en los pasos peatonales, pintar las bardas, que pueda contrarrestar lo que está ocurriendo, que la gente se empiece a dar cuenta de esto. Desgraciadamente no hemos encontrado quien pueda, digamos, financiar una guerra de guerrillas comunicativa de este tipo, pero creo que es tal vez, no sé si la única, pero es una de las formas de contrarrestar estos temas. Y el otro asunto que me surgió ahora, que comentaban o que vi aquí en el chat, el tema de las Fuerzas Armadas, algo verdaderamente insólito y repugnante y terrible, es que esté usando a las Fuerzas Armadas como contratistas, para lo cual promueve la corrupción, promueve intereses, y es lo mismo que ha hecho Chávez en Venezuela y la dictadura cubana en Cuba, es comprar a las Fuerzas Armadas con contratos, con proyectos, para asegurar su lealtad. Eso es algo verdaderamente terrible. Es la perversión última de las Fuerzas Armadas de México, e incluso López está logrando pervertir y corromper a las Fuerzas Armadas, algo verdaderamente insólito en la historia de México. Entonces, sí, necesitamos una guerra de guerrillas de comunicación, pero pues habrá que pensar quién nos puede ayudar en eso. Yo la verdad no sé, hemos tratado de buscar quién nos ayude, quién la diseñe, quién la financie, y pues hasta ahora no hemos tenido éxito. Muchísimas gracias. Olguita, muchas gracias. No sé si sigo yo. Adelante, ¿sí? Guadalupe, vas, por favor, luego Isabel. Denise, muchísimas gracias. Gabriel, muy interesante toda tu exposición. Fíjate que hace años te vi por primera vez en la televisión hablar como candidato al partido en el que estabas afiliado, y me llamó muchísimo la atención tu estructura, tu cultura general y el conocimiento que tenías del país. Eres un hombre polifacético y me da muchísimo gusto que tengamos políticos y activistas como lo eres tú, y con el conocimiento y la solidez que tienes. De verdad, te felicito mucho. Mi pregunta va hacia esto. Las reformas que se aprobaron en un pacto por México inédito el sexenio pasado, que había habido varios sexenios antes en donde habían trabajado muchísimo por estas, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Denise, ayúdame.
¿Cuál es ¿Cuál? tu idea? No, es que se me fue la palabra. Ay, se me fue. El pacto por México hizo que se aprobaran Las ¿Reformas? reformas. las reformas. Perdón, Ok. se me fue la palabra, las reformas. O sea, es un trabajo de muchísimos años. Son varios sexenios en que se vino trabajando en ello y se pudieron hacer el sexenio pasado muchísimas. En este momento se han destruido porque lo que tantos años, con tanto esfuerzo, con tanto empeño y con tanta dedicación se hizo y por fin se pudo consolidar, se ha destruido en tan poquito tiempo. En tu opinión, ya iba la pregunta, Gabriel, ¿qué áreas de oportunidad hay en todo lo que está pasando, en toda esta revuelta entre la sociedad polarizada, entre esta destrucción, entre los fideicomisos? ¿Qué áreas de oportunidad hay? Porque debe de haber siempre una crisis, lleva también a oportunidades que no vemos el resto de los ciudadanos que tú puedes ver. Pues mira, muchas gracias por sus opiniones, Guadalupe. Simplemente aclarar una cosa. Yo nunca me afilié a Nueva Alianza, al partido por el cual contendí. Yo fui un candidato externo. Que además, afiliarse a un partido no tiene nada de malo. Es más, No. creo que hay que afiliarnos a los partidos. Hay que afiliarnos al PAN, al PRI, al PRD, yo creo que es fundamental. Aunque digo, pero el detalle es importante porque yo no me afilié, nunca fui miembro de Nueva Alianza. Ahora, ¿qué oportunidades veo, Guadalupe? Yo creo que las oportunidades, además de la organización de la sociedad civil, de esta coalición con los partidos de oposición y de lo que podamos hacer de aquí al 2021 y al 2024, creo que las oportunidades son un poco, ¿cómo llamarles? Perversas. ¿Por qué? Porque creo yo, sinceramente, que en la medida en que le vaya mal a López, y aunque le vaya mal a México, mejor, porque la enfermedad cursará más pronto, cursará rápido, y por lo tanto sus daños, sus consecuencias y los costos que tendremos que pagar serán menores. Yo creo que lo que puede dar al traste con este proceso populista es la crisis fiscal. López se va a quedar sin dinero, ya no tiene de dónde saquear recursos. Acabó con el Fondo de Estabilización, acabó con el Fondo del Petróleo, acabó con el Fondo de Enfermedades Catastróficas, acabó con los fideicomisos y ya no tiene más de dónde. El propio secretario de Hacienda, que perdón, a mí me da vergüenza, me da pena ese secretario de Hacienda, lo ha reconocido, ya no hay de dónde sacar dinero. Entonces, se va a enfrentar a una crisis fiscal y bueno, pues esto lo va a poner contra la pared, entre la espada y la pared, de cancelar sus subsidios o sus proyectos, y yo creo que no lo va a hacer y va a preferir acabar, yo diría casi totalmente con la administración pública y con el Estado con tal de no hacerlo. Y eso pues va a tener costos electorales y políticos para él enormes. El otro es la crisis económica. La economía se empezó a desacelerar desde el año pasado. No es por el COVID, nada más que estamos en esta crisis y no la vamos a recuperar. La inversión no se ha recuperado y sin inversión pues no hay manera de que podamos crecer a futuro. La inflación está repuntando. En fin, todas las variables económicas hablan de que vamos a una situación verdaderamente crítica y eso también pues, puede hacer que las cosas se precipiten. Y lo más importante aquí es que la oposición no nos dividamos, porque en Venezuela llegaron a condiciones catastróficas. Sin embargo, eso no, implicó el desmoronamiento del régimen, porque la oposición estaba dividida. La oposición no pudo actuar de manera concertada y unida, se pelearon, se confrontaron, se polarizaron y los resultados están a la vista. En la medida en que seamos capaces de mantener la unidad a toda costa, entre las fuerzas de oposición, en el contexto del colapso fiscal, del colapso económico y de mayores tensiones sociales que se van a generar inevitablemente y tengamos la capacidad de generar una opción clara al electorado,
de reconstrucción, de modernidad, de prosperidad, de sustentabilidad, de racionalidad pública. Creo que en esa medida creo que va a ser posible pues, superar lo más pronto posible esta enfermedad. Y reitero, lo subrayo y lo repito, en mi opinión, entre peor le vaya a López, mejor. Yo creo que eso es lo mejor que puede pasar, porque eso hace que la enfermedad curse rápidamente y no se establezca como algo crónico, como una enfermedad crónica a largo plazo que acabará, digamos, devastando de manera casi irreversible al país. Gabriel. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por tu respuesta, por todo esto. Gabriel, hay varias preguntas del público y varias van sobre una misma área. La gente pregunta, pusimos de título en la conferencia reconstrucción. Yo agregaría en esto y diría, tú ya fuiste candidato. Si hoy te dijeran, Gabriel, ¿qué hacemos para recuperar? Te queremos de candidato nuevamente, o podría ser presidente, o podría ser estar parte de este gobierno o de cualquier gobierno. ¿Qué harías para recuperar primero México y para reconstruir? Porque aparte de las votaciones del 2021, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se puede hacer? Y en eso, ¿en qué entran los ciudadanos? Primero como persona, como tú, y segundo, como ciudadanos. Pues mira, gracias, Isaac. Creo que necesitamos primero ideas sólidas, claras, concretas, con hechos, con razonamientos transmisibles de manera sencilla a la mayor parte de la población. Y luego necesitamos una masa crítica de opinión y de acción política y social. Hay que construir las dos cosas. La masa crítica se está creando ahora gracias a esta coalición extraordinaria entre Sí por México y los partidos de oposición. Pero ahora necesitamos un programa, necesitamos tener una agenda, que es lo que creo que no tenemos suficientemente claro. ¿Qué es lo que queremos en materia? ¿Qué queremos en 2021? ¿Qué queremos en 2022? ¿Qué queremos en 2024? ¿Y cuáles son los temas sustantivos? Y además no pueden ser 15 o 20 o 30, tienen que ser máximo 10 cosas muy concretas. Economía, seguridad, educación, salud pública, etcétera, etcétera. Medio ambiente, desarrollo urbano, energía, transición energética, no sé, mujeres, en fin, ¿no? Y tener muy claro esto, todo con una perspectiva de crítica al gobierno, porque, perdón, pero no basta con decir simplemente sí a esto y sí al otro. Tenemos necesariamente que hacerle ver a la gente que lo que está ocurriendo en México es algo inaceptable, terriblemente costoso y devastador. O sea, nuestra propuesta tiene que estar construida sobre una base crítica muy, muy profunda y muy elocuente y muy, muy clara de lo que está ocurriendo. Tenemos que convencer a la mayoría de los mexicanos de que López es un verdadero perjuicio y es algo destructivo y es algo, digamos, que está, digamos, envenenando no solamente a la economía y a las instituciones, sino a la psique nacional, sino al imaginario nacional. Entonces, necesitamos eso. Necesitamos ideas, programa, agenda, masa crítica y, desde luego, grandes coaliciones y también, perdón, comunicación. Necesitamos que algunos estrategas, expertos en comunicación, nos digan cómo contrarrestar, y además, cómo financiar una estrategia, digamos, que sea el contrapeso a la obsesión narcisista cotidiana, pero muy eficaz, que ejercita López todos los días en las mañaneras. Gracias. Gracias a ti, Isaac. Adelante, Gabriel. Ay, tu tocayo va a, también a participar. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy. Hola, muy buenas noches, tocayo de nombre. Primero que nada, te agradezco la gran cátedra de información, como siempre, y agradezco obviamente a los organizadores por poner esta plática y por la tribuna. Mi pregunta va dirigida un poco hacia... mi pregunta va en dos partes. El COVID, tal como enfermedad, es una enfermedad que nos afecta a todos sin importar las clases sociales, sin importar el sexo, el género, ¿no? La edad sí, pero realmente es una enfermedad que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, hablando de un gobierno populista, de un país
pues, dividido, creo que pudo haber llegado a ser una oportunidad para que nos unamos, ¿no? Tal como país. Mi pregunta es, ¿qué aprendemos acerca de este gobierno ante ante el enfrentamiento a esta pandemia? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es, ¿qué podemos esperar del país en el 2021? Y de nuevo te agradezco muchísimo esta plática y la gran información que nos das. Gracias, Tocayo, te lo agradezco mucho. Pues mira, creo que lo que podemos aprender es que los caprichos y la destrucción institucional cuestan muy caras. López ha devastado al sistema de salud, ha destruido a la COFEPRIS, ha destruido a la industria farmacéutica nacional, que era, digamos, yo diría casi un orgullo de México. México era capaz de producir buena parte de los medicamentos que requería. Ahora esta industria está destruida, desarticulada. Ahora hay un monopolio que distribuye medicamentos, un monopolio del gobierno, lo cual es totalmente estúpido, absurdo. Y pues, y tenemos a cargo de la pandemia, pues a un charlatán, como es Gatell, ¿no? Un verdadero charlatán. Entonces, lo que nos deja toda esa experiencia, pues es que necesitamos un gobierno serio, un gobierno competente, un gobierno visionario, un gobierno responsable, un gobierno eficaz. Necesitamos competencia, necesitamos meritocracia, necesitamos eficacia. Eso es algo absolutamente fundamental. Necesitamos reconstruir al país en materia de salud. México no era un dechado, no era, digamos, quizás el mejor ejemplo en el mundo en materia de salud, pero se lograron muchas cosas. Perdón, por el Seguro Popular fue un gran avance y en general el desarrollo del sistema de salud en México, como lo comenté al principio, se vio reflejado en algo que es, digamos, inapelable, que es indiscutible. La esperanza de vida aumentó sistemáticamente en las últimas décadas. La mortalidad materna e infantil se redujeron de manera también sistemática en las últimas décadas. Y eso no puede ser posible más que por la existencia de un sistema de salud que con todos sus defectos, limitaciones y demás, pues funcionaba. Y ahora, pues hemos aprendido que pues el populismo también tiene estos costos y digamos un manejo totalmente visceral, frívolo de la pandemia, por parte de este charlatán Gatell, que verdaderamente a mí me da vergüenza. Una persona de esa calaña esté a cargo del manejo epidemiológico de nuestro país. Y comentabas tú, pues al 2021, pues ya lo comenté, seguir desarrollando la coalición con el PAN, el PRD y el PRI, seguir desarrollando Sí por México, seguir desarrollando cada una de las asociaciones u organizaciones que forman parte de Sí por México, entre ellas Futuro 21, a la cual yo pertenezco, y pues tener buenos candidatos ganadores, candidatos que no tengan cola que les pisen, candidatos elocuentes, con ideas, con presencia, con cierto carisma, con compromiso para el 2021, ir, digamos, haciendo que los partidos tengan ese tipo de candidatos y que salgan de la sociedad civil o de los propios partidos, porque, perdón, pero también en los partidos hay gente valiosa, ¿eh? Yo ahora que he estado en contacto con ellos a través de Futuro 21, con el contacto con el PAN y el PRD y en menor medida con el PRI, me he dado cuenta que, perdón, pero sí hay gente muy valiosa en los partidos políticos, de verdad, y necesitamos a los políticos profesionales, aunque nos caigan gordos, aunque no nos gusten, lo que sea, pero no hay democracia sin partidos políticos, ¿eh? No hay ninguna democracia sin partidos políticos. Y no hay partidos políticos sin políticos profesionales, que son fundamentales. Y pues además hay que respetarlo, bueno, sí, siempre y cuando no cometan barbaridades, ¿no? Que sean gente más o menos decente, más o menos competente. Hay que respetarlos porque además, en abono de ellos, ¿quién se faja los pantalones? ¿Quién se levanta las mangas de la camisa y se ensucia las manos para hacer las cosas que queremos? Pues son ellos, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los institutos electorales. Entonces, ellos son los que hacen factible estas cosas. Entonces, yo creo que con un grano de sal, tal vez un granote de sal, pero pues hay que reconciliarnos con los partidos políticos de oposición y creo que es el gran mensaje para el 2021. Gracias, Gabriel. Yo te quiero hacer
primero decir que estoy de acuerdo contigo, que hay mucho talento en los partidos, lo mismo que fuera de ellos, pero mucha gente frustrada en los partidos, porque no todo es podredumbre, no todo es malo adentro de los partidos. Hay gente muy talentosa y coincido contigo. Te voy a preguntar de algo que creo que es un tema muy tuyo. Háblanos, si puedes, de Sembrando Vida y cómo afecta esto a la democracia y al medio ambiente. Gracias, Jaye. Pues mira, Sembrando Vida es una de las grandes atrocidades que está cometiendo el régimen de López y que claramente demuestra que es un ignorante y es un irresponsable y que toma decisiones simplemente de manera compulsiva, a través de arrebatos y a través de prejuicios. Sembrando Vida lo que está haciendo es entregándole 5,000 pesos a cada campesino, supuestamente por sembrar, que además no es sembrar. Aquí se nota la ignorancia de López. Los árboles se plantan, los árboles no se siembran, se plantan, ¿no? Y lo cual representa un incentivo pues poderosísimo para la deforestación. Cualquier campesino que oye, te vamos a dar 5,000 pesos al mes, sin ningún tipo de regulación, ni de comprobación, ni de nada, para que aceptes que se siembren unos árboles en tu terreno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer desmontes, va a deforestar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Grandes zonas del país han sido deforestadas, sobre todo en el sur, sureste, para abrirle camino a Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa que fue concebido clientelarmente, solamente con una perspectiva clientelar, pues otra vez es un subsidio clientelar de los que ya hemos hablado, sin ningún criterio ecológico, sin ningún criterio de captura de carbono, sin ningún criterio edafológico, que no tenía cuando arrancó ni reglas de operación, que no tiene geolocalización de las parcelas, que no tiene delimitación de las parcelas, que no tiene un inventario, donde no hay un padrón de beneficiarios. Es algo, es un carnaval, es una feria de corrupción y de subsidios clientelares en el campo mexicano. Una cosa verdaderamente espantosa. Este año le destinaron más de 28,000 millones de pesos a Sembrando Vida y ya ha causado la deforestación de miles de hectáreas en el país. Para que te des una idea, Jaye, hay que comparar estos 28,000 millones de pesos que López está regalando en el campo contra los 800 millones de pesos que le dejó López a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para manejar y conservar todos nuestros parques nacionales y reservas de la biosfera. Y con los 3,000 millones de pesos que le dejó a la CONAFOR, a la Comisión Nacional Forestal. Entonces es algo, ¿verdad? Es un despropósito y es una cosa verdaderamente escandalosa. Entonces, otro digamos, indicio de que esto es nada más una movida clientelar, es que el programa está radicado en CDSO, bueno, en lo que es la Secretaría del Bienestar. Imagínate, la Secretaría que está a cargo de subsidiar clientelas políticas y no en la Semarnat, no en la CONAFOR. No tienen, o sea, que tendrían en teoría o en principio criterios técnicos para desarrollar un programa de esta naturaleza. Además, perdón que lo diga, perdón, porque es muy importante, es que tal vez mucha gente no lo sabe, pero perdón, los bosques tropicales, las selvas tropicales no se necesitan reforestar y es una aberración casi siempre, tratar de reforestar selvas tropicales. Los bosques tropicales se regeneran solos a través de un proceso de sucesión ecológica donde tú dejas de deforestar, dejas de quemar, dejas de pastorear, dejas de sembrar en los terrenos, y si todavía hay en las zonas aledañas remanentes, manchones o copetes de selva tropical, eso con el tiempo es objeto de un proceso de sucesión ecológica y se reforesta. En el mundo, donde se ha tratado de reforestar o más bien de restaurar selvas tropicales, se hace así, se les ayuda, se hacen cierto tipo de acondicionamiento de suelos, pero básicamente se deja a que la naturaleza siga su propio camino y esto generalmente es bastante exitoso. Entonces, no tiene ningún criterio de este tipo y vaya, pues la propia señora que ahora es secretaria de Semarnat ha reconocido que es un fracaso, que no sobreviven las plantas, que las especies no son las adecuadas, que no hay capacidad para producir
los árboles suficientes, ni de vigilar, ni darle seguimiento, ni de comprobar, nada. Es un escándalo verdadero, perdón, y además muy trágico porque, como ya lo comentaba yo, pues es causa de deforestación en buena parte del país. Muchas gracias, Gabriel. Una pregunta, ¿cómo ves todos los contratos que está queriendo cancelar López y la secretaria de Energía, Nale, con todas las inversiones tan fuertes de 5,000 millones de dólares que no van a llegar al país después de lo que él está haciendo para proteger pues, los intereses, yo creo que clientelares o los intereses de algunos de sus más cercanos, con esto que quiere comprar toneladas y toneladas de carbón? ¿Qué crees que pase con la llegada de Biden, con este impulso a las energías limpias, ya que Biden es una de las propuestas que hace Biden en cuanto a su agenda climática? Pues mira, Denise, creo que te están pasando varias cosas. Uno, que las empresas se están amparando, y no solo las empresas, sino organismos no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y están amparando exitosamente. Ya lograron amparos en contra de los acuerdos de la CRE, los acuerdos del SENACE, de los acuerdos de la CENER, al grado de que los han puesto en franca ilegalidad, ¿no? Totalmente ilegales. Ahora, eso tiene un peligro, porque si a través de amparos exitosos se bloquean las decisiones de López para reconstituir a los monopolios y a las energías fósiles, pues lo que va a hacer, y antes de perder la Cámara de Diputados el año que entra, es promover reformas a la Constitución para echar atrás formalmente la reforma energética. Eso yo creo que es un peligro muy, muy claro. Eso puede ocurrir. Y ahora que con el triunfo de Biden, pues lo que va a ocurrir es que Biden va a presionar a López. Ya comenté yo lo de aranceles a las importaciones provenientes de México, demandas, paneles en el TEMEC, de demandas de parte de empresas que se van a ver afectadas o que se están viendo afectadas por las decisiones de López. O sea, va a ser una verdadera pesadilla de controversias y de procesos judiciales en contra del gobierno mexicano, que no sé, ¿verdad? Porque ni siquiera tiene el gobierno mexicano de atenderlos o de procesarlos. Entonces yo creo que esto va a ser verdaderamente algo digamos, muy, muy complejo. Insisto, una pesadilla para López, y no sé cómo lo van a procesar. Y bueno, yo tampoco veo a López dando marcha atrás, rectificando, reconociendo sus errores, No. recomponiendo los compromisos ante la Cumbre de París, recuperando la reforma energética, recuperando las subastas de energía limpia, recuperando los certificados de energía limpia, reabriendo el sector a la inversión privada, restableciendo el mercado eléctrico. En fin, todo eso yo francamente no me imagino a López haciéndolo, porque aparte de que compulsivamente está en contra de todo esto, pues es un ignorante, o sea, ni siquiera le entiende, no sabe qué es lo que está en juego. Ese es el problema final de López, la ignorancia supina que tiene de los asuntos del país. Efectivamente es lamentable, y algo que tú dijiste que me encantó, hace poco hace un tiempo que nos encontramos en un Zoom también, que decíamos justamente esta forma enérgica de hablar con López, y efectivamente el hecho de que yo también soy de la idea que no le vaya bien a López, yo creo que le va a ir bien a México, porque es una forma de exponer que no sirve y así baja su nivel de popularidad, efectivamente. Y otra de las cosas que yo quiero agradecer que estés con nosotros en Sí por México, porque necesitamos gente como tú, necesitamos gente como todas las personas que se encuentran hoy con nosotros. Hay muchas preguntas que te hacen aquí referentes a qué va a hacer Sí por México en un tema o en otro. Lo importante que nosotros hoy estamos promoviendo es que la gente se sume. Necesitamos ser muchísimos para justamente trabajar por los temas que hoy nos preocupan, como es del medio ambiente y otros tantos, las mujeres, la inseguridad, los jóvenes. No lo podemos hacer con unos cuantos. Necesitamos gente que realmente quiera trabajar por México. Pues te agradecemos muchísimo, Gabriel, como siempre. Bueno, es una delicia escucharte. Es muy enriquecedor. Hemos aprendido mucho. Y bueno, te esperamos aquí pronto. Es tu casa. Y antes de que te vayas,
Permíteme, el día de mañana tenemos a Max Kaiser también con nosotros y el jueves a Manuel Molano. Si quieren recibir invitación directamente o la grabación de esta conferencia, por favor escríbanme al 55 44 03 04 44. Este es el momento en donde les pedimos a todos que por favor abran sus micrófonos y le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado para agradecerle su plática. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gabriel. Gabriel, muy bien. Extraordinario, Gabriel. Lástima que no fuiste presidente. Gracias. Gabriel, muchas Ojalá quede felicidades. grabada para repartirla. Brillante. Un fuerte abrazo a todos y mil gracias. grabarla, por Bravo, favor. muchas Bravo, felicidades. bravo. Ya está. Gracias, tenemos que compartirla. Te queremos para presidente, Gabriel. De menos secretario de Semarnat. Muy bien, Gabriel. Talento, talento. Vamos a elegir buenos candidatos. Muchas gracias. Gracias a todos. México. Adelante con Futuro Felicidades, 21. Gabriel, desde Puebla. Ahí vamos. Gracias. Chao. En el medio ambiente no existe el país. Excelente plática, Gabriel. Saludos. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Excelente conferencia, mucha claridad, muchas gracias. Gracias, Claudia. Tipazo, Gabriel, desde Guadalajara, tipazo. Gracias. Desde Sonora, Gilberto, Gabriel. igualmente, muchas Desde gracias. Sonora, Gabriel. Te saludamos. Muy bien. Gracias, Nos gustó gracias, mucho tu Rafael. plática. No aflojes el paso, Gabriel. No lo vamos a aflojar y espero Vale. vernos pronto otra vez. Órale. Chao. Saludos, Gabriel, desde Puebla. Desde Guadalajara. Saludos. Bye. Desde Oaxaca. Saludos desde Querétaro. Saludos desde Culiacán, Sinaloa a todos. Un fuerte abrazo. Órale, hueco. Gracias. Saludos. Gabriel, alguien como tú tiene que estar actuando en el país, Ya está actuando. pero actuando como funcionario, como que, ya tomando decisiones. No, claro, tiene que estar, tiene que llegar. Vamos a ganar el 2021 y luego hablamos. Así es. Vamos a ganar el 2021 y vamos a quitarle a los de Morena. Seguro, el eso poder. seguro. Seguro lo vamos a lograr. Vamos a lograrlo. También. Más queda en buenos proyectos. Enhorabuena. Parabienes.